damos la bienvenida a Ángel Elía. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo estás, Carlos? Bueno, a ver, hace pocas horas se terminó el cuarto encuentro internacional de puertos aquí en la ciudad de Rosario. Contame, ¿qué se abordó y quiénes estuvieron presentes en este encuentro? Bueno, primero, ¿quiénes estuvieron presentes? Estamos sorprendidos por la convocatoria. Hubo casi 500 personas, más de 500 acreditados y casi 500 personas que participaron de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿no? Bueno, estuvo el gobernador de la provincia, la intendenta municipal, el subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación. Teníamos el compromiso de Guillermo Dietrich de venir, terminó mandando una nota, había regresado recién el presidente de su viaje y tuvo que acompañarlo. Después nos acompañaron las autoridades portuarias de varios países, de Uruguay, de Paraguay, de Chile, representantes de los puertos con los que tenemos relación, los puertos brasileros, el puerto de Angamos en Chile, el puerto de Navegantes de Brasil. Tuvimos la presencia muy significativa de las líneas marítimas que vienen al puerto de Rosario y la participación de las grandes terminales portuarias de la región. Por ejemplo, del puerto de Buenos Aires, que hacía mucho que no participaban de un encuentro como para discutir la política portuaria. Estuvieron los representantes de Terminal Río de la Plata y los representantes de Exolgan, de manera que se configuró una serie de paneles de discusión muy interesantes que en definitiva lo que hicieron fue resaltar el avance que ha tenido el puerto de Rosario, pero poner en claro cuáles son los desafíos que tienen los puertos a futuro, que son muchos y seguramente en poco tiempo más van a estar todavía más en la agenda pública porque hay muchas discusiones en torno a costos y a nuevos enfoques para que mejore la navegación por agua y sea más contributiva hacia el desarrollo. Ahora, ¿es necesario entonces esta relación entre los puertos, sobre todo como Rosario siendo un lugar a través de la hidrovía que une Paraguay con Uruguay, con Brasil, porque también tiene salida a Brasil y a Chile? Es decir, los temas que tienen que ver puntualmente en cómo mejorar las calidades de servicio, de bajar costos, ¿esos son los temarios que se abordaron en este encuentro? Esos son los temas centrales. Te digo, hay una gran necesidad de utilizar el transporte por agua en muchos países porque abarata significativamente los costos. Entonces, un tema que aparece es la hidrovía, la famosa hidrovía que se utiliza entre varios países, que viene desde Puerto Cáceres en Brasil y sale en el Río de la Plata, termina en Nueva Palmira, donde Rosario tiene una ubicación estratégica, ¿no? Y bueno, sobre eso se conversó mucho y se rescató que para que haya hidrovía tiene que haber acuerdo entre los países para bajar el costo de todos los países. Hay que ver la logística regionalmente para colocar los productos, por ejemplo, en Asia, o en Estados Unidos, o en Europa Central. Así que ese fue un tema de discusión muy interesante acerca del rol que tiene Rosario, que es el puerto situado en un punto estratégico de la hidrovía, para sacar las cargas que podrían venir por barcos argentinos desde Barranquera, Chaco, desde Misiones o de Posadas, o de Bolivia y de Paraguay, haciendo transbordo. Ese es un tema. El segundo tema, el tema de los costos. Es muy importante bajar los costos logísticos para que los productores reciban una mayor porción de lo que significa su producción, ¿no? En términos de remuneración. Y el tercer elemento que aparece siempre es que tiene que haber barcos argentinos, ¿no? Hoy no hay barcos argentinos, hay casi todas las embarcaciones que pasan por Rosario, o podés verlas vos en Santa Fe, son paraguayas. ¿Por qué? Porque la presión tributaria que hay en la Argentina, porque las disposiciones que regulan, por ejemplo, las características de las tripulaciones, hace que no haya armadores argentinos. Hay que buscar un acuerdo con los sindicatos y se está trabajando en eso, creo que va a haberlo, para que haya barcos que puedan hacer entonces el cabotaje, por ejemplo, de Barranqueras hasta Rosario, o cualquier otro tránsito que toca dos puertos argentinos. Bueno, esa es una discusión muy interesante y creo que se ha avanzado mucho en eso. Ahora, hubo también navieras internacionales, me imagino que están observando a Rosario como potencial. Bueno, creo que la otra vez cuando estuvimos charlando sobre lo que ha crecido el puerto Rosario, vos hacías referencia de esta empresa que trae los containers, creo que se llama Maersk, que es la que ha generado, un crecimiento exponencial de los containers, y también que ha decidido invertir muchísimo en el puerto de Rosario. Sí, son tres, es Maersk, MSC, que fue la primera que vino, y Ambursud. La presencia de estas navieras es muy importante porque vos podés traer una carga que viene desde algún puerto del norte o con una carga que viene en camión desde la zona industrial y salir por contenedor de acá hacia cualquier destino del mundo a través de los puertos de Uruguay, Montevideo o de Brasil. Esto significa que no tenés que pasar por Buenos Aires, es decir, podés hacer aduana acá,
Con lo tanto, el productor que exporta desde acá cobra mucho más rápido el reintegro por su exportación. Hay un dato que es muy llamativo. Un barco de Hamburgsud permite llevar un contenedor que puede traer Sancor, por ejemplo, si requiere un contenedor enfriado, y colocarlo en el puerto de Rotterdam con 48 horas menos de viaje, de tiempo de viaje, que si saliera del puerto de Buenos Aires. Y te estás ahorrando el camión, que va hasta Buenos Aires, donde la ruta está congestionada, el puerto tiene problemas, etc., ¿no? Y esto significa que hay que ver la logística. Hoy el gran tema de discusión es la logística, porque no es el barco contra el camión, es la conjunción para tramos cortos del camión, para tramos más largos del barco, y la sustantiva baja en los costos beneficiaría mucho a los productores. Ahora hay una gran discusión, por ejemplo, con algunos servicios, por ejemplo, lo que cobran los prácticos, lo que cobran los remolcadores, los que cobran el peaje de la hidrovía, y todo eso se está rediscutiendo. Parece que hay un fuerte debate en torno a esto, que creo que hay que enfocarlo defendiendo la Marina Mercante Nacional, los puertos, su capacidad de dar trabajo y sobre todo de que contribuyan a mejorar la logística, ¿no? Para nosotros tener un puerto de contenedores en Rosario es realmente muy importante para toda la región centro. Y también en el tema de cereales de grano también ha crecido muchísimo, ¿no? Muchísimo, porque justamente las medidas económicas, el retoque en el tipo de cambio, el hecho de que no haya más ROE, o sea, permisos para poder exportar trigo, por ejemplo, que no haya más límites a la exportación e importación, ha mejorado el funcionamiento de los puertos. Yo sé que estas medidas en algunos casos repercuten mal en otros sectores de la economía, pero hoy como comercio exterior está mucho más movida la situación y por lo tanto los puertos están trabajando más. Un solo dato más, Carlos. Todos los contenedores, el movimiento de contenedores en todos los puertos ha decrecido en el último año. El puerto de Rosario ha aumentado casi un 60 o un 70%. ¿Qué quiere decir? Que le estamos ganando cargas a Buenos Aires, le estamos ganando cargas a Zárate, y esto no significa una mala competencia, es muy buena porque a los productores que exportan, sobre todo los de origen industrial, les conviene mucho. Ángel, como siempre, muy amable por haber charlado y haber contado este encuentro que se realizó en Rosario, que ha tenido gran repercusión a nivel nacional e internacional. Muchas gracias. Gracias por haber venido.